Buenas queridas amigas y amigos. Este vídeo lo he hecho a modo de autoayuda personal. Quiero compartir con todas vosotras y todos vosotros mi experiencia personal sobre un problema emocional por el que estoy transitando. Es un problema al que denominamos ansiedad. Y para hablaros de mi experiencia y por si puede servir de ayuda, que es lo que desearía con todas mis fuerzas a aquellos que estéis pasando por momentos tan duros como estos, pues compartir con vosotros mi propia experiencia, mi vivencia, las herramientas que he descubierto para ayudarme y bueno, y la verdad es que después de un año transitando por este camino estoy avanzando mucho y considero que al final conseguiré la meta, que es salir de esta situación tan desagradable que en esta sociedad en la que vivimos se da mucho por desgracia. Para hablar de la ansiedad os tengo que hablar del miedo. Inevitablemente el miedo es la base y el fundamento de la ansiedad. Os daré unas pinceladas muy básicas, bueno, un poco para encuadrar el tema, y a partir de ahí os contaré las conclusiones que he llegado bajo mi experiencia. Como miedo, como significado de miedo, podríamos decir que su significado literal es que es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, que puede ser real, que puede ser supuesto, que puede ser presente, futuro, incluso pasado, y que es una emoción primaria. Está en todos los animales, por supuesto, incluido en el hombre, y que su máxima expresión es el terror. Dentro de la ansiedad podríamos decir que es el pánico, los desagradables ataques de pánico. El miedo tiene muchos enfoques. Yo voy a decir el significado de algunos de ellos. Desde el punto de vista biológico, un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Desde el punto de vista neurológico, pues es una forma común de organización del cerebro primario y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, que está situada en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, el miedo es un estado afectivo, un estado emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad, ya que el individuo puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural, pues el miedo es una forma de carácter de la persona, ¿no? O de la organización social, que está contextualizada en esa sociedad en la que se vive. Se puede tener miedo al ridículo, se puede tener miedo a la muerte, en fin, una serie de cosas que están en relación directa con los elementos de la cultura. Y desde el punto de vista evolutivo, pues el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. Nos alerta de peligros que no nos han ocasionado ningún dolor, pero que de alguna manera es una amenaza a la salud de la supervivencia. Estos serían pues los enfoques más un resumen de muchos de los enfoques que hay. Pero como el tema mollar para mí es hablaros de la ansiedad, yo voy a hablar de mi experiencia y de los pasos que, en mi modesta opinión, creo que me han ido bien llevar a cabo. En primer lugar, mi consejo personal es que se vaya a un buen terapeuta. Un buen terapeuta con un buen criterio profesional, que sepa analizar el alcance del nivel de ansiedad que tenemos y de miedo, y marcando unas pautas que nos ayuden a salir de él. Si la primera experiencia no es buena, no desistáis y volver a intentarlo, y si no, informaros, no paréis de indagar, pero no os rindáis. Yo personalmente empecé a hacerme muchísimas preguntas: cómo va todo esto y lo venzo, cómo lo gestiono, cómo convivo, qué hago, lo ignoro, lo acepto. Y en base a todas estas preguntas y a informarme y a leer, llegué a una serie de conclusiones. La primera es que no hay que huir. O sea, del miedo no hay que huir. En esto soy rotundo en todas las conclusiones a las que llegamos, en esta también. No hay que huir porque cuando tienes miedo a algo, es natural poner excusas para de alguna manera evitar afrontarlo. Pero esa reacción lo que hace es provocar más miedo, y ese miedo llega a llevarte a tenerle miedo a tener miedo, y esto es mucho peor. En segundo lugar, no hay que negarlo.
hay veces que nos cuesta aceptarlo y nos montamos historias, nos autoengañamos, nos contamos películas para hacernos los fuertes, pero no hay que negarlo, hay que aceptarlo, porque solo desde la aceptación se puede conseguir cambiar. Si no hay aceptación, lo único que se consigue es frustración. Eso está clarísimo. Otra cosa importante es dejar de luchar. No se puede luchar contra este tipo de miedo que nace de la ansiedad, porque nace de uno mismo. Y no puedes luchar contra ti mismo, porque si vences, el derrotado serías tú mismo. O sea, deja de luchar. Y otra conclusión importantísima, y esta es la que me está costando conseguir, es hacerte amigo de tus propios miedos. Hay que hacerse amigo del miedo. Hay que permitirse sentir ese miedo en el cuerpo, observarlo, identificarlo. Esto es súper duro y súper difícil, al menos para mí, pero hay que conseguirlo. Hay que sentir cómo se te acelera el corazón, cómo te sudan las manos, cómo te tiembla la voz, cómo te dan escalofríos, cómo te sonrojas. En fin, todos esos síntomas que al menos a mí me dan cuando estoy en plena crisis, y razonarlo y afrontarlo. Y empezar a razonarlo y afrontarlo es lo que hará normalizarlo de una manera simple y de una manera más elocuente. Porque al fin y al cabo no te vas a morir de esto. Y es una emoción incómoda, pero es pasajera. Y por eso hay que intentar conseguir hacerse amigo del miedo. Esto es importantísimo. Y yo las herramientas que he utilizado, pues bueno, han sido básicamente, y estoy utilizando, han sido básicamente 3, que se me están dando muy buen resultado. Podría enumerar 4, una de ellas la voy a hacer, bueno, estoy leyendo mucho, informándome mucho, pero esto es una herramienta, digamos, que tiene que ser constante. Pero estas 3 que os voy a relacionar ahora para mí son básicas, fundamentales. La primera es controlar conscientemente los pensamientos. Cuando entres en un bucle terrible de estos que no paran de retroalimentarse de manera negativa y emocionalmente de forma peyorativa, pararlo, frenarlo y pasar a un pensamiento, da igual el que sea, por banal que sea, pero que no tenga carga ni negativa ni peyorativa. Me da igual, me pongo a pensar que estoy paseando por la playa, o que estoy leyendo un libro, o que estoy viendo una película, una comedia. Pero esto es importantísimo. Controlar conscientemente los pensamientos es importantísimo. Luego apoyarse farmacológicamente si esto es necesario. En mi caso sí lo ha sido. Y bueno, aunque ya la dosis la tengo bastante pequeña, pero ha sido necesario para evitar los síntomas físicos que a veces te perturban tanto que no te dejan razonar y que te hacen desembocar en lo que hemos llamado antes ataques de pánico. Y luego una herramienta que para mí está siendo fundamental y que me ha costado al principio aplicar, pero que cada día estoy más agradecido a mí mismo de haber luchado contra esa resistencia que me hacía aplicarla, es meditar todos los días. Al principio fue tedioso, no era capaz porque mi mente me metía en una vorágine negativa y en esos bucles que os he comentado difíciles de manejar, pero cuando conseguí ponérmelo como algo estricto y superar esos 5 o 10 minutos hasta que tranquilizaba y frenaba mi volcán eruptivo de pensamientos y de emociones, he llegado a la conclusión de que la meditación es una de las mejores herramientas. De hecho, sería algo que tendría que aplicarse en los colegios, en la educación. Meditar es fundamental para gestionar y manejar los miedos y la ansiedad, pero sobre todo para la vida misma. Es un auténtico descubrimiento, tenéis que meditar. Y en resumen, esta es mi experiencia. Deciros que estoy en una etapa todavía de debilidad emocional, que he avanzado mucho y estoy convencido de que voy a conseguir salir de ella. Animaros a aquellos que escuchéis el vídeo y que podáis estar en la misma situación que yo, a que sigáis dándoos tregua y dejaros como pincelada final, pues bueno, unas recomendaciones muy concretas de qué hacer en base a estas herramientas y a uno mismo. Y es aceptación, desafío, esfuerzo, voluntad, perseverancia y amor.
Quereros mucho, que si os queréis, si os perdonáis, querréis y perdonaréis a aquellos que más amáis y que más cerca están de vosotros y que seguramente estarán sufriendo de veros sufrir. Así que lo dicho, cuidaros, un beso, os quiero.